La paz de Dios, amados hermanos. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos una semana más para considerar el tema familiar de esta tarde. Reciban un cordial saludo desde el Presbiterio Colima, Michoacán, no solamente a nuestros hermanos, amigos en la fe, sino también a todas aquellas personas que están por primera vez en este lugar o a través de este medio. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Estoy muy agradecida y gozosa que me permite también Dios estar con ustedes compartiendo su palabra. Pero antes de tomar este tema, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que sea Él quien nos asista en esta tarde, que sea su palabra penetrando a lo más profundo de nuestro corazón, que llegue a las fibras más profundas de nuestro ser y que también todo lo que tengamos que corregir o modificar de nuestra vida sea sabido a nosotros para que en su nombre y con su ayuda podamos hacerlo para gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos acercamos delante del trono de la gracia. Primero, te alabo y te bendigo por todo lo que eres, porque eres Dios, porque has sido bueno con nosotros hasta este día, que nos das la oportunidad de conectarnos, de estar aquí reunidos en tu nombre, aunque por medios digitales, pero es una bendición estar aquí para considerar no solamente los temas familiares, sino en general tu palabra. Gracias te doy, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, amigos, personas que nos ven por primera vez y que están aquí. Gracias. Por favor, bendícenos. Sé tú con nosotros en esta tarde. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón. Todo lo que tengamos que corregir o cambiar, con tu ayuda, oh Dios, lo podamos hacer. Que todo lo que hagamos en esta hora sea para alabar y para glorificar tu santo y bendito nombre. Por favor, sé con nosotros en esta tarde y bendícenos. Quita todo lo que estorba para que no haya impedimento que tu palabra caiga en una buena tierra y así a su momento pueda dar un fruto abundante y que perdure. Gracias te damos, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como lo mencionamos anteriormente, el tema como tal de esta semana es el resumen del mes de agosto. El tema general, para recordarlo, se titula Modelos Bíblicos Familiares. El tema de la primera semana se tituló La actitud del creyente ante el individuo y la sociedad. El pasaje bíblico lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 20 al 21, que dice de la siguiente forma: La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Permítame ahora leérselo en la traducción al lenguaje actual. Dice así: No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Todas las personas del mundo confiarán en él. La verdad bíblica de este tema sobre la actitud del creyente nos hacía referencia a que la palabra de Dios nos enseña correctamente a valorar al individuo y a la sociedad. Y la verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña para actuar en un todo vital que es el individuo y la sociedad. Los creyentes, hermanos, los creyentes en Cristo, podemos normar nuestro actuar a favor del hombre. No solamente a favor de un hombre o de una persona, sino en general de la sociedad. Y de esta manera nosotros podemos ser congruentes con la misión de nuestra iglesia como ICIAR, a un mundo perdido, la predicación del Evangelio. Recordemos que también la oportunidad es para todos.
Claramente el plan de Dios es que ninguno se pierda, como lo refiere Mateo 18, del 10 al 14. Como hijos de Dios, nosotros conformamos la familia de Dios, una familia cristiana. Y nosotros, por lo tanto, debemos ser una obra saturada y llena de amor, sin dureza, con empatía hacia nuestros semejantes. Nosotros, hermanos, debemos mostrar un carácter templado. Aunque somos humanos, somos carne, somos personas que sienten y que tal vez a veces podemos decir que es difícil, nosotros recordemos que ya no estamos bajo nuestros propios deseos, sino estamos bajo la autoridad de nuestro Dios y del Santo Espíritu de Dios. Cuando el profeta Isaías habla de que tampoco debemos apagar el pábilo que humea, se refiere a que nosotros no debemos irritarnos con la persona que cae, con el hermano que cae, ni apagar a quien tenga un testimonio ineficaz o una vida espiritual apagada. Es cierto que cuando se extingue el fuego, yo creo que lo hemos pasado todos cuando prendemos un leño, sale humo y ese humo es desagradable a nosotros. Así las personas, hermanos, que no quieren por completo seguir a Cristo Jesús, están con una vida espiritual apagada y de alguna u otra forma, sí, tal vez a nosotros nos cause tristeza, nos cause enojo, nos cause algún sentimiento que de acuerdo a la voluntad de Dios no es correcto. Hablando de la familia de Cristo, cuando un hermano o creyente cae en pecado, lamentablemente, hermanos, lo podemos ver en muchos casos, a lo mejor no en todos, pero en la mayoría de los casos, lo último que hacemos es restaurarlo. Primero hay críticas, primero hay chisme, primero hay morbo de saber, cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos darles vida a través del Evangelio para levantar, restaurar, amar, perdonar, para que la palabra de Dios se cumpla y nadie se pierda. Principalmente, esto ocurre en nuestra casa. Siempre hay un familiar que no quiere saber nada de Cristo. ¿Y qué pasa, hermanos? Que a lo mejor nosotros, o como padres, hermanos, hijos, nietos o abuelos, nos da tal vez un poco de impotencia porque no podemos hacer más por ellos o porque nosotros no podemos hacerles sentir lo que nosotros sentimos al estar bajo las alas de nuestro Dios, al conocer a Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, ahí es donde debemos poner en práctica la paciencia. Debemos poner en práctica el amor, debemos poner en práctica la templanza y generalmente nosotros debemos ser los que llevan a esas almas al Señor Jesucristo también por medio de un testimonio eficaz. Nosotros debemos darles la oportunidad, así como Cristo nos la dio a nosotros en su momento, de que ellos comiencen o vuelvan al Evangelio en su caso, ya que el pecado sabemos que lleva a la muerte. Mas la dádiva de Dios da la vida, como lo menciona Romanos 6:23. El pecado genera tormentas que destruyen al hombre. El Evangelio, por su parte, es un mensaje de amor que restaura a los que carecen de fuerza a causa del pecado. Por lo dicho en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, conocemos que el anhelo del Señor para la sociedad es que todos sean salvos. A nosotros como creyentes, eso es lo que nos debe interesar, que cada persona y la sociedad en la que estamos sean salvos. La sociedad, esta sociedad, nuestra comunidad, tiene normas, leyes, lo sabemos.
Pero el Evangelio, hermanos, es lo que nos rige y es superior porque nos transforma. Y así el juicio es llevado al triunfo, que es el tema de la segunda semana de este mes de agosto. Basado en la cita de Isaías, capítulo 59, versículos 14 al 15, que dice así: Nos hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez, y al que hace el bien se le quita lo que tiene. La palabra de Dios, hermanos, aquí es clara. Y la exclamación del profeta Isaías también. Urge una restauración. Nos dice el Salmo 82, versículos de 2 al 4. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? Defiendan a los huérfanos y a los indefensos. Háganles justicia a los pobres y a los necesitados. Libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Fíjense bien, hermanos, cómo el salmista exclamaba: es sabido, o debe ser, que la integridad de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es diferente a los no creyentes, de los que no creen en Cristo Jesús. Nuestra integridad debe ser intachable, hermanos. Nuestra integridad debe mostrar un testimonio al mundo que no somos iguales. Menciona la palabra de Dios en Proverbios 21-27. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. Hace tiempo, viendo un poco de historia, la palabra juicio para los judíos, también si ustedes recuerdan, esta palabra significaba equidad y era la ley divina operando en lo privado y en lo colectivo. Es decir, que ellos creían que eran justos cuando daban a cada uno conforme ellos creían correcto. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sabemos que cambió su forma de ver las cosas. Como lo vimos en el tema anterior, Él no hace acepción de personas. Vino a dar su vida por todos y a hacer justicia por medio de Él. Es por eso que cuando nuestro Señor los reprende, y que lo podemos leer en Lucas 11:42, cuando les dice: ¿qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos, pero no lo aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Un ejemplo claro que nos marca la Biblia y el temario es la injusticia que cometió el rey Acab con Nabot. Si vemos esta historia, Nabot tenía su viña al lado del palacio del rey y el rey Acab le ofreció dinero para quedarse con esa viña, pero Nabot se negó, ya que era una herencia de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey Acab regresa enojado y le cuenta a Jezabel, su mujer, la cual manda hacer como un complot en contra de Nabot con los líderes del pueblo, y termina Nabot siendo apedreado y muerto, provocando así el cometido del rey Acab: quedarse con algo que él deseaba tener. Fíjense, hermanos, que la codicia en este caso, o el querer tener una cosa, llevó al rey, o si usted lo quiere ver así, también a Jezabel, a hacer un plan en contra de Nabot para quitarle la vida y así el rey pueda quedarse con algo que no era de él. Así, hermanos, estaba la decadencia moral en Israel en ese tiempo. Y una y otra vez, los profetas como Isaías llamaron al pueblo a enmendar su error, invitándoles a dejar de pecar y dejar de hacer lo malo. Isaías les decía que aprendieran a hacer lo bueno, que ayudaran al maltratado,
que trataran con justicia al huérfano y defendieran a la viuda. Pero una y otra vez, el corazón de los judíos se volvió de piedra. Lo sabemos por la palabra de Dios. Ya la desobediencia era fatal. Y tanto así que el Señor ante la injusticia dijo, y está plasmado en el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 43, que el reino sería quitado a los judíos y que sería entregado a la gente que produjera frutos de él. ¿Quién recibió la bendición? Nosotros, amados hermanos. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor, pero como tal también tenemos la responsabilidad de dar fruto. Como hijos de Dios, debemos ser ejemplo, como ya lo mencionamos con anterioridad. Debemos aportar misericordia y justicia también a la sociedad. Debemos llevar el juicio al triunfo con una vida victoriosa, hermanos. Debemos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la palabra de Dios y también enseñar que Cristo Jesús vino al mundo para que prevalezca la justicia y por tanto nosotros debemos mostrar y tomar su conducta y el Señor Jesús debe ser nuestro modelo a seguir. Seamos, hermanos, una familia pronta para hacer la voluntad de Dios, que este es el tercer tema del mes de agosto. Isaías 1:27 nos dice: a los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme los libraré con mi gran poder de ese terrible castigo. Reconocemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios y nos muestra lo apremiante que es hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que la palabra de Dios nos enseña es que trae una recompensa si nosotros hacemos conforme a lo que Dios quiere. Hemos estado tratando en los temas anteriores lo importante que es y lo que significa considerar al individuo y su entorno en este ámbito de la justicia. En Lucas 1:17 nos da a conocer lo siguiente: e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La voluntad de Dios, hermanos, como nos dice su palabra, es agradable y perfecta. En Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La preparación de la familia, hermanos, como pueblo de Dios, debe empezar precisamente volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Los padres debemos o deberíamos hacer a un lado todo lo que no agrada al Señor y preparar una generación pronta para hacer la voluntad de Dios. Un pueblo dispuesto. El pueblo de Dios no solo debemos dar pan a los hambrientos o ropa a los que no tienen, sino debemos implantar la justicia haciendo eficaz la palabra. Y es necesario que los que hemos alcanzado esa misericordia, practiquemos también la misericordia con los que nos rodean. La familia cristiana puede empezar a hacer la voluntad de Dios en su comunidad, en su familia. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera,
Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si vemos o reflexionamos en este texto, hermanos, un texto muy conocido, yo creo que por todos, hemos también repetido, mencionado en otros temas familiares que somos la luz del mundo, que debemos ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros debemos ser los que por medio de nuestro buen testimonio y nuestras buenas acciones iluminen a los demás para que así los otros también pues inconversos alaben a Dios y se conviertan. La comunidad puede cambiar por unos cuantos justos y misericordiosos. Tengamos presente, hermanos, que el Señor un día nos juzgará y dará a cada uno lo que merezca. Y la maldad e injusticia no prevalecerá por mucho. La sociedad actual nos está llevando a una ausencia de poder público. Hablando de la injusticia, los injustos en este tiempo acaparan las pocas riquezas de los pobres sin tener en cuenta que es injusto. Y esto lo podemos ver en diversas áreas de nuestra vida o de la vida de la sociedad. Y aquí quiero comentar o hacer mención también de la injusticia y lo que han estado pasando nuestros hermanos de la Sierra Chinanteca en Oaxaca. Aquellos que fueron despojados de sus bienes y hasta encarcelados en su momento. Hermanos, es algo que debe movernos a la oración. Es algo que debe estar o a provocar en nosotros estar más sujetos a nuestro Dios. Todas esas injusticias cometidas, hermanos, en este caso a nuestros hermanos que a lo mejor ni siquiera tienen mucho y que hombres sin deberla ni temerla están pagando por otros hombres malvados que están quitándoles o despojando de sus bienes, ahora sí que cometiendo injusticias. Y muchas veces la autoridad no hace nada. A esto es a lo que se refiere el tema familiar. Pero recordemos, hermanos, amados, que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia y que tarde o temprano Él dará a cada uno lo que merece y lo que corresponda. Dios, que es justo, pronto vendrá. Y nosotros, hermanos, debemos cuidar de no caer como cristianos en estas injusticias que no aprovechan. Si otras personas lo hacen con nosotros, nosotros debemos dar testimonio que somos hijos de Dios, como muchos también de nuestros hermanos que han mostrado testimonio ante estas injusticias en la región de Oaxaca. Y no solamente de Oaxaca, sino en muchas partes del mundo en donde son perseguidos, son matados, son maltratados, desde los niños hasta los ancianos, hermanos. Pero un día el Señor enjugará toda lágrima. Y todo esto que pasamos, hermanos, será solamente como un momento que pasó. Porque la verdad es que nuestro hogar, nuestro galardón está en los cielos. Nuestra casa está en los cielos. Todo lo que anhelamos está en los cielos. En esta tierra todo perecerá en su momento, todo se acabará. Pero la palabra de Dios que permanece para siempre, así también a nosotros nos permitirá vivir una vida victoriosa y hacer tesoros en el reino de los cielos. La voz de Dios, hermanos, nos sigue hablando para que seamos justos. Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo.
El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que debemos tomar estos temas también como un consejo. Que nuestra familia se vuelva a Dios. El Señor ha hablado muchas veces, no solamente en estos temas familiares, que por cierto son familiares para compartirlos con nuestras familias, desde el más pequeño hasta el más grande, sino a través de sus siervos, por medio de temas, por medio de escuelas dominicales. Cristo viene otra vez, hermanos, y es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario volver el corazón de nuestros hijos a Dios y ser justos y obedecer la ley, ya que con eso damos el testimonio que nuestro Señor quiere de nosotros para con los demás. Pidamos, hermanos, en esta hora al Señor su ayuda y llevemos en nuestras oraciones a todos aquellos que han sufrido injusticias por causa del Evangelio. Como lo mencionaba, no solamente a nuestros hermanos de Oaxaca, sino que en muchas partes del mundo hay persecución, hay injusticias, no hay libertad de expresión, no hay libertad de predicar la palabra, no hay libertad ni siquiera de leerla en sus propias casas. Y nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de todo ello, muchas veces no la aprovechamos. Así que en esta tarde vamos a orar. Unámonos en oración para que esos corazones se vuelvan a Dios y que incluso las personas que están haciendo injusticias para con nuestros hermanos de cualquier parte del mundo sean alcanzados a través del testimonio de nuestros hermanos para gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Espíritu Santo moviendo a misericordia y a justicia en todo aquel o a todo aquel que lo necesite. Padre, en esta tarde, Señor, nos unimos en oración. Tú conoces las necesidades, Padre. Conoces que estamos en este mundo y también nosotros reconocemos que no somos de él. Pero te pedimos, por favor, nos ayudes. No solamente a dar un buen testimonio, sino a ser justos a través de ti. Tu palabra dice que no hay justo ni aun uno, pero por medio de ti, Señor, podemos serlo. Permítenos ser esa luz que no se esconde, sino que al contrario sale para alumbrar a todo a su alrededor en las tinieblas y así pueda, Señor, tu nombre ser glorificado. Por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos desviado, nos hemos alejado, nuestros hijos se han alejado por causa nuestra, Señor, por el testimonio. Padre, ten misericordia de nosotros y vuelve esos corazones a ti con lazos de amor, oh Dios. Por favor, ten misericordia también de nuestros hermanos que están pasando persecución en todas las partes de este mundo. Mira, Señor, que ellos incluso han dado, muchos de ellos, su vida por causa tuya. Y sabemos que eso, Señor, es una victoria. Aunque para el mundo sea tal vez una derrota, eso no es así. Porque incluso dar la vida por ti, oh Dios, como Jesucristo mismo dio su vida por nosotros, es señal de victoria porque lo hacemos predicando el Evangelio, creyendo en tu palabra, yendo y obedeciendo a donde tú nos mandas, oh Padre. Señor, te pedimos que tú fortalezcas a nuestros hermanos, que sigas fortaleciendo a nuestros hermanos de la zona o la Sierra Chinanteca, de Oaxaca, Señor, de todos los estados o países en donde hay persecución, que tú les levantes, les fortalezcas, les animes, oh Dios, les abraces. Ciertamente somos carne y nos podemos doler cuando hacen atrocidades en contra de nosotros o de nuestros hermanos. Pero incluso tu palabra dice que por ellos hay que orar, que por nuestros enemigos, Señor, hay que orar y pedir también por ellos.
tal vez sean alcanzados a través de ti, a través del testimonio y por tu misericordia, oh Dios. Te pedimos por las autoridades que hacen injusticia no solamente a nuestros hermanos por llamarlo a la persecución, sino en general a las autoridades que son injustos. O tal vez si nosotros hemos sido injustos, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos muevas, Señor, el corazón para quitar todo aquello que no te agrada, para no ser, Señor, como aquellos que se alejaron de ti, que hicieron una cosa pero se olvidaron de otra. No queremos ser, Señor, de ese tipo de cristianos o que se hacen llamar cristianos, que hacen injusticias incluso a través de otras personas y que dan mal testimonio a la sociedad o a la misma iglesia. Por favor, Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta que tú vengas, porque tú vienes pronto. Tú vienes pronto por nosotros. Haznos despertar del sueño, que nos podamos levantar y resplandecer para gloria de tu nombre. Que podamos, Señor, en verdad resplandecer en este mundo. Que no haya intimidad por parte de otras personas, sino que nosotros nos levantemos porque no nos avergonzamos de ti, porque el evangelio es un evangelio de poder. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que hasta este día han permanecido fieles a ti, incluso dando testimonio en su familia. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que aún teniendo enemigos o aún recibiendo amenazas o aún recibiendo golpes, no se han avergonzado de ti, ni han actuado como las otras personas actuarían. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes porque tú debes ser nuestro modelo a seguir. Tú debes ser nuestro ejemplo, Señor, al cual nosotros debemos seguir. Por favor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia y sé propicio a cada necesidad, incluso nuestros hermanos que también a causa de tu palabra se han quedado sin alimento, sin vivienda, sin ropa, que han sido golpeados o encarcelados. Ten misericordia y sé propicio a ellos, Señor. Seguimos unidos en oración por tu pueblo. Seguimos unidos en oración por todos aquellos que aún no han querido aceptarte en su vida, para que tú, Señor, tengas misericordia y los alcances. Padre, por favor, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestro clamor. Escucha, Señor. Y siente, Padre, por favor, lo que nosotros sentimos en cuanto a tristeza y en cuanto a dolor con tus hijos. Sabemos, Señor, que tú nos amas. Cumple tu propósito, Padre. Cumple tu propósito a través de estas cosas que están aconteciendo. Cumple tu propósito en nuestros hermanos. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Porque sabemos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y tú eres quien va peleando con nosotros y delante de nosotros como poderoso gigante. Dios, la victoria es tuya. Porque Cristo Jesús venció a la muerte y así fue la victoria. Porque la muerte no prevaleció. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Gracias porque cercano estás a los que invocamos tu nombre. Gracias, oh Dios, porque sin merecerlo te acuerdas de nosotros. Y aunque pasemos por tribulaciones, aunque pasemos por injusticias, estás ahí tú. Estás con nosotros, acompañándonos aún en medio del dolor y moldeando nuestro carácter y moldeando nuestro ser, para que así nosotros, así como el oro que tiene que ser pasado por fuego, que así nosotros debemos ser. Padre,
te pedimos que tú nos tomes en tus manos preciosas. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha conectado en esta tarde, a todos nuestros hermanos o personas que verán este video o las demás transmisiones, Señor, que sea siempre de bendición y que sobre todo tu palabra, Señor, quede en cada corazón de quien lo escucha. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por todo lo que haces y por todo lo que harás, oh Padre. Confiamos en ti y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de todo lo que se pueda pasar en este mundo, los problemas, la tribulación, todo, hermanos, el Señor tiene el control también sobre todas esas cosas y sabemos que Él a su tiempo nos dará a cada uno lo que corresponda para gloria de su santo y bendito nombre. Si usted está en medio de una tristeza, de una tribulación, de una lucha con sus hijos, en su familia, en su trabajo, en vez de preocuparnos, ocupémonos en oración y acerquémonos a nuestro Padre que está 24/7. Y así nuestra alma se llenará de paz y estaremos confiados en Él. Vamos a leer nuestro Salmo 23, hermanos, para así ser despedidos con la paz de Dios y que sea nuestro Dios desde ahora y para siempre con nosotros. Vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.